En este video tutorial os voy a enseñar cómo tejer un gofre. Lo podéis hacer con lana oscurita, que os va a quedar así, o lo podéis tejer con lana más clarita y os quedará un poquito más real. Para este tutorial voy a utilizar una aguja de 4 milímetros y una lana acorde a ella. Como en mi caso el color que voy a utilizar no lo tengo en el grosor que quiero, voy a utilizar doble hebra, como veis aquí. Voy a comenzar tejiendo 17 cadenetas. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y lo que voy a hacer es, voy a contar desde aquí, desde la aguja, 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En este cuarto punto voy a tejer una vareta o un punto alto. Para tejer la vareta paso la lana por encima de la aguja, introduzco en el punto, saco lana y ahora tengo 3 bucles. Cojo lana y paso por los 2 primeros. Cojo lana, y paso por los 2 bucles que me quedan. Vamos a tejer varetas hasta que lleguemos al final. Entonces vuelvo a hacerlo y es, paso la lana alrededor de la aguja, introduzco la aguja en el punto, cojo lana y me quedan 3 bucles en la aguja. Cojo lana y paso por los 2 primeros. Vuelvo a coger lana y paso por los 2 que me quedan. Y voy a ir haciendo este punto hasta llegar al final. Vamos a trabajar todo el rato con varetas. Entonces, como veis, sigo tejiendo varetas hasta llegar al último punto. Tejo los 2 últimos que me quedan, 1 y 2, y así es como se tiene que ver lo que hemos tejido hasta ahora. Bien, voy a tejer ahora 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y voy a darle la vuelta a mi tejido de esta forma. Pongo la lana como para hacer una vareta y la voy a hacer por este lado. Voy a enganchar esta vareta de aquí, la primera no, la segunda, y voy a tejer ahí la vareta. Y esto lo voy a hacer tejiendo la vareta por delante. Es decir, mirad, inserto la aguja entre las varetas, ¿veis? Es así la primera, la segunda y la tercera. Y paso por dentro la aguja, engancho lana y saco, ¿veis? Estoy haciendo el punto por detrás. Entonces hago la vareta normal, cojo lana y paso por los 2 bucles, vuelvo a coger lana y paso por los 2 que me quedan, y así me ha quedado la vareta por delante. Ahora vamos a tejer 3 varetas más, pero esta vez en vez de hacerlo por delante, las vamos a hacer por detrás. Y esto se hace exactamente igual, solo que en vez de hacerlo por delante, en este caso por delante, ¿vale?
Digo por delante porque esta va a ser la parte de atrás del gofre. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, este hemos dicho que no lo tocábamos, que era el primero. En el segundo hemos tejido, que aquí se ve, encima tengo la vareta que acabo de hacer, entonces me voy a esta tercera, que es la que me toca. Y lo que hago es, paso la aguja por detrás de la vareta. ¿Veis? Y tejo una vareta normal. Voy a hacer 2 más. Entonces este punto ya lo tengo, me toca este. Paso la lana y paso la aguja por detrás de la vareta que he tejido en la vuelta anterior. Y una tercera, lo mismo. Vale, ahora tengo que tejer una vareta, no por aquí, sino por el otro lado. Entonces, en vez de hacerlo así como hemos estado haciendo estas 3 últimas, me voy a la parte, ¿veis? Lo que hago es, voy por detrás, inserto la aguja por detrás, ¿veis? Y tejo la vareta normal. Y así, si os fijáis, estas 3 varetas nos están quedando de frente y estas 2 que hemos tejido están como un poco relegadas atrás. Si le damos la vuelta, vemos que las 2 que hemos tejido, que estaban relegadas, que estaban hacia afuera, nos han quedado en este lado, que va a ser el lado del derecho, con relieve, que es lo que queríamos conseguir. Y en cambio las 3 varetas que acabamos de tejer por detrás quedan como en un segundo plano. Vale, entonces vamos a seguir este patrón. Una vareta por detrás, 3 por delante, una vareta por detrás, 3 por delante, una por detrás, 3 por delante. Entonces acabo de hacer una vareta por detrás y voy a hacer las 3 de delante que me tocan. Paso la aguja, engancho la vareta y tejo. Vuelvo a hacerlo. Así. Una más. ¿Veis? Ya tengo las 3 y ahora voy a hacer la que tengo que tejer por delante. Enrollo la lana, inserto la aguja y me llevo una vareta, la vareta que tejí anteriormente. Saco y tejo. Tres por delante, dos y ahora la tercera. Y ahora aquí me quedan 2 varetas, una y las 3 cadenetas que hemos tejido al principio. Y esta vareta de aquí la tejemos, esta de aquí, por detrás. Cuesta un poquito, ahí está, pero si nos ayudamos, así, y tejo normal la vareta. Y ahora, muy importante,
Estas 3 cadenitas que hemos tejido en un principio, aquí vamos a tejer una vareta normal. No os olvidéis de tejerla porque si no, no nos va a quedar bien. Entonces nos ayudamos un poquito. Y tejo la vareta. Voy a tejer 3 cadenitas al aire. 1, 2 y 3. Y ahora sí, giro el tejido. ¿Veis? Si esta es la pinta que tiene algo frío ahora mismo. Vale. Aquí vamos a hacer una pequeña variación y es... Esto lo vamos a ignorar, ¿vale? Que estas son las cadenitas que teníamos en un principio. Y nos vamos a la vareta que tenemos por delante. Entonces, voy a tejer la vareta así, por delante para seguir con el relieve. Bien, y ahora aquí voy a tejer 3 varetas normal, introduciendo la aguja en el punto. Y hago 1, 2 y 3. Ahora me toca, ¿veis? Se va viéndolo, realmente vamos a ir viendo la secuencia que tenemos que hacer, pero en este caso que nos toca en el lado del derecho, vamos a decir, va a ser una vareta por delante y 3 normales, una vareta por delante y 3 normales. Entonces, ahora me toca por delante. Engancho la vareta y tejo. Y aquí 3 normales. 1, 2 y 3. Una vareta por delante. Y 3 normales. Una, 2 y 3. Y ahora estoy a 2 puntos del final. Vareta por delante. Y aquí, escondidito, tenemos las 3 cadenitas que hemos hecho antes. Tenemos que hacer una vareta en la tercera cadenita. Bien, pues ya va cogiendo forma esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? 3 cadenitas, siempre vamos a tejer 3 cadenas antes de girar. Y ahora sí, le doy la vuelta. Y este hemos dicho que va a ser el lado del revés, ¿vale? Esta va a ser la parte de atrás de nuestro gofre y esta va a ser la parte del derecho. Entonces, hemos dicho que esta primera la vamos a ignorar y nos vamos a ir a la primera que está en relieve y la vamos a tejer por detrás. Entonces, meto la aguja y engancho la vareta. ¿Veis? Y así estoy haciendo la vareta por detrás. Y ahora voy a hacer 3 por delante. Una, 2
y 3. Me toca hacer una vareta. Me toca hacer una vareta por detrás, así que meto la aguja y engancho la vareta. Tres por delante, una, dos y 3. Y ahora voy a hacer una por detrás. Listo. 3 más por delante. Una, 2 y 3. Hay que hacer esta que es por detrás. Y la vareta en la tercera cadenita. Tres cadenetas, 1, 2 y 3 y giro. ¿Veis? Esto ya va cogiendo formita. Ahora, como estoy del derecho, voy a tejer una vareta por delante y 3 normales. Una por delante, 3 normales. Una por delante, 3 normales. Una por delante y la de las 3 cadenitas. Entonces voy a comenzar por la de delante. Y 3 normales. Como veis, estas las hacemos enganchando el punto normal, como siempre hacemos. Mi segunda vareta y aquí va la tercera. Vale. Ahora hago la vareta por delante. Y 3 normales. 1, 2, 3 y cadeneta, perdón, y vareta por delante. 3 normales. 1, 2 y 3. Y ahora, vareta por delante. Y la de las cadenitas. Tres cadenetas y giro. Y como veis es ir haciendo todo el rato la misma secuencia. Lo que voy a hacer es, voy a hacer 3 cuadraditos de estos, es decir, 1, 2, 3 y luego el borde este. Ahora, el lado por detrás, el lado del revés, voy a hacer la vareta por detrás
y 3 por delante. Una, dos, y 3. Y ahora voy a hacer una por detrás, engancho la vareta, ¿veis? Saco y 3 por delante. Vale, voy a terminar la vuelta con esta secuencia, 3 por delante y una por detrás. Y acordaos de tejer la última la última que tenemos por delante y las 3 cadenitas. Recordad tejer las 3 cadenitas antes de darle vuelta al tejido, y aquí vamos a hacer la secuencia de una vareta por delante y 3 varetas normal, enganchando el punto normal. 2 y 3. ¿Veis? Y ahora aquí la vareta por delante. Y voy a continuar con esta secuencia hasta llegar al final, tejiendo siempre las 3 cadenitas, que no se os olvide. Tejo las 3 cadenitas, 2, 3 y doy la vuelta. Y ahora esta va a ser mi última vuelta y voy a hacer la misma secuencia que he estado haciendo hasta ahora cuando estoy tejiendo del revés, es decir, una vareta por detrás y 3 por delante, 2 y 3 y una por detrás. Y voy a continuar haciendo esto hasta llegar al final. Una vez hayáis tejido todos los puntos, se nos tiene que ver de esta forma. Así se nos ve por el lado del derecho y en el lado del revés de esta forma. Y ahora yo lo que voy a hacer es voy a tejer puntos bajos alrededor de todo el cuadrado. Así que cojo mi aguja y lo que sí os digo es que tejáis una cadenita y empecéis a tejer en cada uno de los puntos. Y vamos a hacer puntos bajos. Puntos bajos y la cadenita la vamos a tejer siempre en las esquinas. Tejo puntos bajos. Aquí es muy fácil porque simplemente nos vamos guiando por los puntos de las varetas. Así que tejo punto bajo, y cuando lleguéis al último punto, lo que vamos a hacer es tejer una cadenita al aire y vamos a seguir tejiendo puntos bajos. En estas, donde tenemos las cadenitas, vamos a hacer un punto bajo en todos los agujeritos que veis.
en todos los agujeritos. Entonces ya he tejido uno y aquí otro. No tiene que ser perfecto, es un poco donde vayáis viendo que entra la aguja. Pues aquí donde hay agujerito básicamente. Así. Bien, pues vamos a ir tejiendo puntos bajos hasta que lleguemos al punto donde hemos empezado. Y como veis, se distingue muy bien donde hemos tejido los puntos bajos a donde no los tenemos. Así que voy a tejer todos los puntos y os veo casi al final. Ya he tejido el último punto, así que ahora hago una cadeneta al aire y con este punto, que es la cadeneta del principio, voy a hacer un punto deslizado. Voy a hacer una cadenita al aire y voy a cortar. Así es como se ve nuestro gofre. Ahora voy a esconder esto. Para tejer la mantequilla voy a utilizar una aguja menor, en este caso de 3 milímetros. Voy a tejer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a tejer en el segundo punto empezando a contar desde la aguja. Y voy a tejer puntos bajos. Y van a ser 5 en total. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a tejer una cadeneta al aire, le doy la vuelta al tejido y tejo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, cadeneta, giro y 5 puntos bajos, cadeneta, giro y 5 puntos bajos. Vais viendo un poquito vosotras cómo queréis que sea de grande. Os vais tejiendo. 3 y aquí hago otro. 4 pues así, 5 vueltas por ejemplo. He hecho 5 vueltas y miro a ver cómo me quedaría en mi gofre. Vale, pues lo puedo poner por aquí. Si queréis que sea más grande, pues añadís más cadenetas. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo que he hecho con el gofre. Voy a hacer una cadeneta al aire y voy a tejer puntos bajos alrededor de mi cuadrado. Puntos bajos, todo alrededor. En la esquina hago una cadeneta. A ver, el agujerito este. Luego vamos a cerrar así y sigo con puntos bajos. Y en las esquinas tejemos una cadeneta al aire. Cadeneta y puntos bajos. Y así hasta llegar al primer punto que hemos tejido. Cadenita y puntos bajos. Y llego al final, lo que hago es una cadenita y uno mediante un punto deslizado.
tiro y voy a cortar un trocito para luego poderlo coser. Vale, tiro y ya tengo mi trocito de mantequilla tejido. Ahora lo que voy a hacer es esconder este cabito por aquí y después cosérselo al gofre. Así es como ha quedado nuestro gofre. Y bueno, pues espero que os haya gustado y que tejáis muchos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.